Bendiciones nuevamente. Aquí estamos con el anhelo profundo de poderle transmitir lo que el Señor nos ha enseñado a través de todos estos años de matrimonio. Parecieran muchos, pero realmente cuando los vemos a la luz de la palabra y cómo hemos caminado, se hacen pocos. Quizás que uno quiere más. Y hoy quiero compartirle un tema muy importante. Le voy a agradecer que trate de ponerme toda su atención. Y es cuando hacemos de nuestra pareja un Dios, un Señor o un proveedor. Y yo voy a basarme en Oseas, dice: acontecerá en aquel tiempo, dice Dios, que me llamarás Ishi, que significa mi marido o mi esposo, y no volverás a llamarme Baali, que significa señor, amo o dueño. Por supuesto que él sigue siendo el Señor. Pero en este punto, referente al matrimonio y a este tema, es importante que la mujer quite su mirada del hombre. Indudable que el hombre trabaja y provee para la casa, pero ¿verdad que siempre hace falta? ¿Y sabe por qué siempre hace falta? Porque Dios se reserva ese espacio para ser Ishi, esposo. Muchas mujeres se agobian porque esperan que su esposo gane lo suficiente, porque ya tienen planes, porque tienen una necesidad, porque tienen algo pendiente. Y es tan sencillo volverse a Dios, volverse a ese Señor que todo lo puede, que dice la palabra que conoce hasta los suspiros del corazón. Esto no es algo que yo le diga porque lo escuché, se lo digo porque lo vivo a diario. Es tan deleitoso quedarse literalmente de brazos cruzados esperándolo llegar. En una ocasión recuerdo yo, ahorita que dije brazos cruzados, que mi esposo tuvo una crisis renal grave. Y lógicamente uno nunca está preparado para pagar un hospital. Fuimos a donde su médico y lo internó. Yo no vi el nombre del hospital, yo solo quería que mi esposo fuera atendido, porque el doctor me dijo: no me gusta lo que veo, necesito internarlo. Yo le dije: dele, doctor, solo dígame a dónde y yo lo llevo. Entonces fuimos al hospital y pues siempre hay voces, ¿verdad?, que llegan y me decían: ¿por qué lo trajo a este hospital? Es el más caro de El Salvador. Yo solo pensé: es la vida de mi esposo. Es la vida de mi esposo. Y les dije: tranquilos, Dios se va a encargar. Me lo estaba diciendo yo misma. A las 24 horas tocaron la puerta de la habitación y preguntaron que quién era el responsable del paciente, porque él estaba conectado a esas máquinas que hacen pi, pi, pi. Y el doctor inquieto porque no reaccionaba, la presión la tenía hasta arriba y bueno, no lograban estabilizarlo. Y yo viendo todo esto y al mismo tiempo pensando cómo iba a ser. Entonces, 24 horas después, llega la persona y pregunta: ¿quién es el encargado del paciente? Y yo dije así como: yo soy la esposa. Ah, muy bien, me dijo, necesitamos que pase a caja. Ya se había dejado un depósito. Y me da un papel con el costo de las primeras 24 horas. Exorbitante. Entonces, muchos hermanos se habían acercado con ofrendas. Y le dije al hombre: en 10 minutos bajo, me metí al baño, lloré, oré y empecé a destapar sobres. Y con lo que había, bajé y di un abono. Entonces, ya mi inquietud o mi ocupación era doble: la salud de mi esposo y cómo íbamos a pagar.
Entonces empezaron a pasar las horas, siguió llegando gente, él es muy amado, bueno, somos muy amados, pero cuando uno está en la cama, el amigo verdadero es el que llega. Entonces siguieron llegando ofrendas y yo en mi cabeza seguía pensando en la cantidad de 24 horas, cómo iba a ser si el doctor no le daba de alta. Llegó el doctor, dijo, no le puedo dar de alta a este hombre, no logro estabilizarlo. Y yo le dije, dele, doctor. Entonces, en la madrugada estaba a solas con una jovencita que nos ha acompañado ya durante un poquito más de 30 años en esta bendita nación. Y ella se había quedado conmigo. Ella es una enviada del Señor. Y entonces ella estaba conmigo en la habitación y le dije, ya era tarde, le dije, voy a salirme un ratito, hija, le dije, te encargo a papi. Y me fui a la salita, pero ahí estaban todas las enfermeras que estaban de turno y estaban dormitando. Entonces tomé el elevador, bajé, me acerqué a un bordo, puse mis codos y empecé a llorar. No había podido llorar del impacto de ver a mi esposo moribundo y ahora tenía el impacto de la cantidad. Entonces lloré y le dije, Señor, solo tú me puedes sacar de esto. Dime qué voy a hacer. Muéstrame lo que tengo que hacer. Dame la salida, dame la dirección. ¿Qué hago? No había nada en mis manos que yo pudiera tomar para tener recursos. En ese entonces yo tenía una camioneta y uno no se entera porque, bueno, por lo menos yo. Pero yo no sabía que porque la camioneta no estaba terminada de pagar, pues no la podía vender. Pero mi pensamiento era ese, bueno, señor, entonces vendo esa camioneta, así como con mucha cosa, ¿verdad? Porque era mi camioneta. Entonces, y en eso me di cuenta que estaba enfrente de la puerta donde yo había ido a dejar el primer abono. Y entonces pensé, Señor, para ti no hay imposibles. Tú puedes entrar a ese sistema, le dije, y que hagan un descuento. Es demasiado dinero. Y lo que quede, pues, que tú lo suplas. Tú sabes que no tengo en absoluto. Tú eres el padre de mi esposo, padre de huérfanos y sustentador de viudas. En este momento mi esposo está muerto a sus fuerzas, a su capacidad o a su posibilidad. Y gracias. Me fui para arriba, me senté en la salita, crucé mis brazos y le dije, de aquí no me voy a mover hasta que vea aparecer por ese elevador la provisión. Gracias. Y gracias. Y gracias. Iba al cuarto, lo veía, oía la máquina y tal cosa y regresaba. Y gracias. Y gracias. Pasó el tiempo. Él nunca supo cuánto había que pagar. No tenía por qué saberlo. Sin darme cuenta, yo no había encontrado este verso. Este verso lo encontré años después. Pero para mí, el hecho de que Dios sea mi padre es mi proveedor. Y el hecho de que Carlitos sea su hijo es su proveedor. No tenemos otro padre. No tenemos a dónde ir. Gracias a Dios. Él es nuestro único recurso. Y entonces Él se hizo mi Ishi en ese momento. Se hizo el padre de mi esposo, el Ishi de su novia, que somos la iglesia. Entonces empecé a tener paz y empecé a tener paz y le dije, no sé cómo vas a hacer, pero va a haber algún descuento. Bueno, siguieron llegando ofrendas por gracia de Dios. Y en una de esas, pues ya el doctor dijo que le daba el alta. Y entonces cuando mi esposo oyó, me dijo, nos vamos ya. Y yo le decía, solo que te traigan el desayuno. No, no tenía el dinero. Y entonces en eso llegó nuestro hijo, acompañado de uno de los muchachos de la iglesia. Y les dije, por favor, vayan a ver cuánto hay que pagar. Cuando ellos regresaron con la cantidad, esto era entre Dios y yo. Había una rebaja en los costos tan impresionante. Yo quedé muda. Lo esperaba, pero me impactó tanto.
Y entonces me fui otra vez al baño de la habitación, saqué todos los sobres. Faltaba un poquito, pero estaba el depósito de la tarjeta. Y entonces pagamos y nos fuimos. Cuando íbamos en el carro me pregunta a mi esposo, cuéntame cómo estuvo el milagro. Bueno, mi amor, le dije, falta un poquito. Nos faltan 600, pero ya van a llegar. En el camino iba cuando me llama un joven y me dice, los están buscando el hermano fulano y dice que necesita entregarles una ofrenda, ¿cómo hacemos? Bueno, hazme favor, le dije, anda tú por ella y me la llevas a la casa. Porque mi cabeza no estaba para estarle diciendo a las personas cómo llegar a mi casa. Y entonces nos alcanzó y llegó y todavía faltaban $60. Y entonces cuando llegamos a la casa le dije, faltan 600, pero antes de que el día termine, yo estoy segura, le dije, que Dios va a proveer. En el camino recordé a un amigo al que no le había dicho que papi estaba ingresado y entonces lo llamé y le dije, mira, perdóname, no te avisé, pero tuve a papi ingresado, pero ahorita vamos para la casa. ¿Lo puedo ir a visitar? Claro, le dije, claro. Vente, le di la dirección. Pues el hombre llegó con un sobre en la mano. Y lo recibí, se sentaron y empezaron a platicar, yo me fui para adentro. Y en ese sobre iban $100. Dígame, por favor, ¿le pedí yo a mi esposo terreno que me supliera para esa necesidad? No. Eso es lo que yo quiero que usted determine, ver, porque no es porque sea yo, es porque Él es Él. Porque Él es Ishi de quien quiera recibirlo como tal, de quien quiera llamarlo esposo mío, marido mío. Tú eres la fuente de mi provisión. Tú eres el que ha prometido sustentarme. Los hombres terrenos, por mucho que nos amen, siempre tienen una limitante. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres no tenemos un límite. ¿Y sabe por qué? Porque así nos hizo Dios. En una ocasión yo le decía al Señor, tal vez me puedas dar esto, tal vez me puedas proveer para esto. Y el Señor me enseñó esto. Y ahí se me abrió el panorama. Y me dijo, quita de delante de mí la imagen limitada de tu padre terreno, porque yo no tengo límites. Mi papá fue un hombre tan proveedor. Nunca nos sacaron de una casa o de un colegio o de una escuela porque no había pagado. Nunca estuvimos descalzas ni sin ropa, ni sin techo, ni sin comida. Y mi mamá no trabajaba. Y si mi papá con esas limitaciones, porque hubo cosas que él no me pudo dar porque éramos 4, Dios no tiene límites. Yo quiero, amada, que usted se tome el tiempo de meditar en las ocasiones en las que ha esperado que su esposo, el del apellido, el que tiene el mismo anillo que usted ha esperado que él le dé o le ayude o le provea y el hombre sencillamente no puede y se angustia y se agobia y es cuando se cometen los errores financieros porque porque usted le está diciendo, mi amor, se está acercando el día, necesito tanto, mira, hace falta esto, hace falta aquello. No. ¿Cuántas veces hemos caído en ese error? Y ahí está. Ahora es ese tiempo que ha acontecido en donde a Dios lo podemos llamar Ishi, esposo, marido. Y hay una porción en Isaías que dice, tu marido es tu hacedor. Él no se va a desocupar, él no tiene límites. En algunas ocasiones nos hace esperar, porque es necesario que aprendamos paciencia. Pablo dice, agrégale paciencia a tu fe. Amada, no quiera que su esposo sea Dios. No haga de su esposo el Dios proveedor. Ellos se agobian porque no pueden. Pero Dios es ilimitado y solo espera que nuestra fe en Él como esposo sea tan firme que aunque pasen los días, estemos plenamente convencidas que Él va a llegar, lo que sea,
porque dice Pablo que Él suplirá para lo que nos haga falta. No es su esposo. Hay ejemplos en la palabra y hay uno muy claro. Raquel le dice a su esposo, dame un hijo o me muero. Y el hombre, tal vez impotente, le contesta, ¿acaso soy yo Dios? Está Ana con el Cana y el Cana le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Ya no puedo hacer nada contigo, en pocas palabras. ¿Qué más puedo hacer? Le daba la mejor porción, la trataba con estima, aunque no tenía hijos. ¿Qué más puedo hacer contigo? ¿Y qué hizo Ana? Dice que se fue delante de Dios. Pero ahí me voy a quedar con Ana, porque hoy necesito dejarle muy claro y establecido en su corazón, mi amada, su proveedor no es su esposo. Quítele esa carga y deje que Dios a través de él provea, pero que todavía haya espacio para los milagros financieros o milagros de salud que usted o sus hijos necesitan. En una ocasión mi hijo pequeño quería una bicicleta y la quería específica. Creció con una mamá de fe. Entonces, ¿cómo la quiere? Si la quiero así, la quiero así, la quiero así. Ya se imagina, ¿verdad? Yo estaba con la boca seca pensando, este niño no sabe qué está pidiendo. Era una bicicleta cara para cualquier tiempo. Y entonces le dije, vamos a orar y tú se lo vas a pedir a tu Padre Celestial. Y él oró tan infantilmente, tan con confianza. Y entonces yo cada mañana solo le decía, Señor, gracias por la bicicleta de mi hijo. Gracias, porque su fe va a crecer cuando tú le respondas. Como a los 2 días recibo una llamada de alguien que a su hijo le habían dado 2 bicicletas, que me vendía una y que se la podía pagar como pudiera. Y cómo era la bicicleta, describió exactamente lo que mi hijo de rodillas le había dicho al Señor que quería. Cuando mi hijo entró a la casa, mi esposo y yo estábamos muy atentos y entonces lo seguimos despacito para su cuarto porque ahí se la habíamos puesto. Y cuando él vio la bicicleta, no crea que volteó y dijo, papi, mami, gracias por mi bicicleta. No, mi niño se arrodilló con sus 2 manos sobre la bicicleta y le dijo, Señor, gracias. Si yo tengo a Dios por esposo, mis hijos lo tienen por padre. Si yo tengo a Dios por esposo, mi esposo lo puede tener como padre, porque él no va a tener la carga de sustentarme, porque lo que aquí adentro hay, los anhelos que brotan a esta cabecita, solo Dios los puede llenar, si es su voluntad. Pero déjeme decirle, si usted decide hoy llamarlo mi marido, mi esposo, sé que para algunos sonará raro que yo esté diciendo, pero está en Oseas y toda la palabra de Dios es para cumplirse. Son derechos. Tómese ese derecho y empiece a darle a su esposo de la tierra, el del anillo, el descanso de saber que usted no espera que él tenga 2 o 3 trabajos para tener lo que necesita, que usted está esperando en Dios, que se convenza que ya no tiene que hacerlo él, porque ahora hay un Ishi que ha prometido encargarse de todo como esposo, como hacedor. Atrévase y va a llegar a entender este regocijo que hay en mi interior cuando pienso todas las veces en las que Él ha venido y ha impactado nuestras vidas con su provisión, con sus respuestas, con su sanidad, con todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Mi esposa les acaba de hablar a las esposas con respecto a que no hagan de sus esposos su Dios, su Señor, porque eso de alguna manera asfixia al hombre, porque el hombre, nosotros los hombres somos limitados en nuestras fuerzas, somos limitados en nuestra forma de expresar nuestra responsabilidad.
Y la mayoría de las veces los que hemos sido enseñados a ser responsables desde pequeños o desde jóvenes, nos convertimos muchas veces en el apoyo de nuestra madre o de nuestros padres. Nos encargamos o ponen sobre nosotros la responsabilidad de pagar casa, de pagar luz, de comprar comida. Y entonces, lógicamente, esa situación se va convirtiendo en una costumbre, en un hábito e incluso en una necesidad. ¿Qué pasa cuando nos casamos? Ya no vamos a ser proveedores de la casa de nuestros padres, sino ahora nos convertimos en proveedores para nuestra propia casa, o sea, a nuestra esposa y nuestros hijos. Y aquí es en donde empieza el problema, porque nos empezamos a dar cuenta que nosotros como hombres no estamos capacitados para suplir todas las necesidades que nuestra pareja o nuestra casa necesita. Dios se ha reservado siempre un espacio dentro de las finanzas para que Él sea el Señor de la casa, para que Él sea el proveedor. Por eso dice la Biblia, aumentan los bienes, aumentan los consumidores. Usted puede tener un buen sueldo, pero siempre hay algo de lo que usted no puede disponer porque no lo tiene. He ahí porque mientras más gana uno, más deudas adquiere, porque lógicamente al ganar más quiere vivir mejor, quiere tener más, especialmente en nuestra familia. Mejores colegios, mejor ropa, mejores distracciones, mejores vacaciones. Pero ¿qué sucede? Al olvidarnos de Dios, al olvidarnos de su divinidad, de su bondad, de su gracia, nos echamos nosotros los hombres toda la carga. Y es cuando limitamos a Dios o, algo peor, no lo dejamos que Él sea el Señor de nuestra casa. Por eso, como dice Oseas, acontecerá en aquel tiempo, dice Dios, que me llamarás Ishi, mi marido, mi esposo, hablando con la mujer. Vamos a disgregar un poquito con esto, porque lógicamente nosotros los hombres, por orgullo, por tradición, por herencia, llegamos a nuestro matrimonio con la costumbre, con la falsa costumbre de que somos nosotros los proveedores. Lógicamente tengo que hacer una aclaración. Esto es para los que conocemos a Cristo. Para los que no conocen a Jesús en una forma personal, lógicamente ellos son el Dios de su casa. Ellos son los encargados de suplir todas las necesidades. Y entonces le dedican una cantidad terrible de tiempo a su trabajo, a sus ocupaciones para generar todo el dinero posible, porque como no conocen a Dios, no tienen donde cobijarse. Pero es inexcusable que nosotros los cristianos sigamos ocupando ese lugar teniendo un Dios poderoso, alguien que ha prometido estar con nosotros, porque de alguna manera cuando oramos, cuando cantamos, le decimos un título que nunca utilizamos en la realidad. Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Pero proveerá qué? ¿Proveerá a quién? A todos menos a mí. Y ahí es en donde el hombre cristiano se enferma, se estresa, empieza a perder la paz, porque nunca va a ser capaz de llenar todas las necesidades que una familia exige. De ahí que Dios se ha reservado ese espacio de lo que sobra para que nosotros, o de lo que falta, perdón, para que nosotros humildemente y con un corazón tierno y humano, vayamos con Dios y decirle, Señor, yo hasta aquí puedo suplir. Te ruego que seas tú quien llene todas las necesidades de mi esposa y de mis hijos. Hace muchos años, estando en Guatemala, empezábamos a caminar en los caminos de fe, valga la redundancia. Ella necesitaba un tratamiento dental urgente. No podía posponerlo para otro día. Así que le hice una cita con un odontólogo. Y ese día que ella tenía la cita, yo muy ufano, muy presumido de mí mismo, muy orgulloso, le dije, ándate con el médico. Y cuando yo salga del trabajo voy a ir al banco para que me hagan un préstamo
y cancelar el valor del tratamiento dental. Muy orgulloso yo, muy seguro de mí mismo, salí del trabajo, fui al banco, presenté la solicitud. Llegó una media hora, llegó la secretaria con un papel y me dice el banco que lo lamenta, pero no puede prestarle el dinero. Usted no califica. Ahí mi mundo se derrumbó. Había del banco a la clínica aproximadamente unos 5 kilómetros, quizá un poco más. ¿Qué hice? Me fui a pie, llorando, clamándole a Dios, diciéndole que, ¿qué pasa? ¿Por qué no proveíste? Yo estaba seguro, le dije, yo estaba seguro que el banco me podía dar el dinero para cancelarle a mi esposa. Ella ahorita está sentada en el sillón del dentista. ¿Cómo voy a llegar con las manos vacías, Señor? Iba llorando de impotencia, de cólera, de enojo, de frustración. Y entonces iba caminando y la gente se me quedaba viendo, pero a mí no me importó, porque yo iba desahogando mi corazón quebrantado. El Dios que había dicho que era mi Dios, que era mi Padre, no me había respondido en la forma en que yo esperaba. Sencillamente porque Dios es Dios, pero yo no lo conocía en esa dimensión. Yo creía que era yo, con la ayuda de Dios, quien iba a proveer para el tratamiento dental de mi esposa. Se me olvidó un pequeño detalle, que Dios se guarda y se reserva toda la gloria y toda la honra para Él. Así que Él no es que me ayude a mí, Él va a hacer el milagro a través de quien quiera. Yo lo había enmarcado pensando que si voy al banco, Dios iba a decirle al banco que me dieran el dinero. Y Dios dijo al banco, no se lo den. ¿Y ahora qué hago? Y caminando, oí una voz que me dijo, declárate viudo. Pero entonces le dije yo que me tiro a las llantas de las camionetas, me mato, ¿qué creo que debo hacer? Declárate viudo. ¿Pero por qué, Señor? ¿Cómo es la cosa? Yo no entendía, pero esa lección me ha durado a mí 40 y pico de años para que hasta el día de hoy yo me siga declarando viudo. Y le voy a explicar al final cómo es la cosa. Entonces vine yo y le dije, pero Señor, ¿cómo se hace eso? Y lógicamente Dios, cuando nos habla a través de su palabra. Yo ya había leído la Biblia un par de veces y era lógico que tuviera algunos textos por ahí sueltos en mi mente o en mi corazón. Y me dijo el Señor, ¿qué dice mi palabra? ¿Qué dice? Que yo soy sustentador de viudas. Entonces si tú te declaras muerto, si tú te declaras muerto a tus fuerzas, a tus energías, a tu orgullo, a tu soberbia, a tu arrogancia, a tu que yo puedo todo, si mueres a eso, dejas viuda a tu esposa. En ese momento yo me convierto en su sustentador de ella, no tuyo, no tú, sino de ella. Declárate viudo entonces, declárate muerto. Declara que tu esposa está viuda. Bueno, le dije, Señor, entonces yo me muero a mis fuerzas, me muero a mi soberbia, me declaro muerto para que tú ocupes el lugar que tu palabra dice que tú quieres ocupar. No que debes, sino que tú quieres ocupar. Lo que pasa es que yo no te había dejado hacerlo. Y algo de paz entró a mi corazón. Cuando llegué a la clínica, ya iba más tranquilo, mi esposa ya había salido del sillón, estaba en la sala y me dice, ¿qué pasó? Pues fíjate que no me dieron el préstamo, pero se lo dije tranquilo. No me lo dieron, pero vamos a ver qué va a hacer el Señor. Y le pregunté a la secretaria, mire, ¿le puedo venir a cancelar mañana? Y en un acto de fe. ¿Le puedo cancelar mañana? Claro que sí, bien, venga mañana. Nos fuimos a la casa. Como a las 8 de la noche llegó un amigo que me dice, mira Carlitos, vengo a preguntarte una cosa. Vi que estabas en el banco, ¿qué estabas haciendo ahí a esa hora? Y entonces le conté, fíjate que fui a hacer un préstamo, pero me lo negaron porque mi esposa tiene un tratamiento dental. Ah, ¿y cuánto es? Pues es tanto, le dije, pero yo se lo dije sin interés, sin nada. Espérame un momentito, me dijo. Se fue y como a la media hora regresó con una boleta y me dice, mira, ya hice una transferencia para tu cuenta. Aquí está el depósito que hice con la cantidad que te falta.
anda mañana a pagarle al dentista. Hermano, ahí entendí. Cuando yo me declaré muerto, dejé viuda a mi esposa y el Señor inmediatamente ocupó su lugar. Yo soy sustentador de viudas y de huérfanos. Eso selló mi corazón de tal manera que hasta el día de hoy yo no me afano por las cosas que mi esposa necesita. Es más, hace unos días se vuelve a repetir la historia del famoso odontólogo, le presentan el presupuesto y le dicen, doña María Elena, es tanto, piénselo si quieren que hagamos el trabajo dental. Mi esposa, como ya es una mujer de fe después de 40 y pico de años, que nada en la fe, vive en la fe, se mantiene en la fe, le dijo a la doctora, dele, Dios me va a proveer. Cuando salió del sillón me dice, fíjate que no es tan barata la cosa, pero Dios va a proveer. Yo me acordé de aquello. Lancé una oración en silencio y dije, Señor, tu esposa necesita otro tratamiento dental. Quiero contarles que días después el Señor sobrenaturalmente llenó toda la necesidad. Y así puedo hacer una historia para atrás de todas las veces que yo he muerto a mí. Puedo contarles muchos testimonios. Y para muestra, otro botón chiquito. Necesitaba ir a Estados Unidos a visitar a una de sus hermanas. Yo no tenía ni un centavo. Pero creyendo en eso le dije, Señor, tu esposa necesita viajar. Por favor, provee lo que es necesario. En un acto de fe, fuimos a la agencia, compramos el boleto, esto y lo otro, hicimos los arreglos, todos los horarios y toda la cuestión. Y cuando salimos de la agencia de viajes con el boleto en la mano, me vine a mi oración privada, le dije, Señor, bueno, Señor, nuevamente te pido que llenes este voucher, que lo canceles, por favor. Yo no puedo, pero tu esposa sí necesita eso. En menos de un mes, el Señor había enviado todo lo que se había gastado en el boleto. ¿Qué quiero decirle con eso? ¿O qué queremos decirle? No se haga Dios de su casa. Lo que le dijo Jacob a Raquel, ya lo mencionó mi esposa. Yo no soy Dios. Pero él se lo dijo de una forma enojado, cansado, quizá frustrado, porque Raquel lloraba y lloraba, dame un hijo. Pero era estéril. Yo no puedo romper la esterilidad. Yo no soy Dios. Y esa frase tan lapidaria es la que nos debe servir a nosotros los hombres cristianos, de los que decimos que creemos en Cristo. Si creemos en Dios, dejemos que Él sea Dios. No se convierta en el Dios de su matrimonio, en el Dios de su casa. Es más, usted mismo necesita de ese Dios. A esa conclusión he llegado. Yo necesito del Dios que cubre a mi esposa, que me cubra también a mí. Y puedo decirle que el Señor, después de tantos años de tenernos a tiempo completo en el ministerio, de mandarnos a predicar por todos lados, según su voluntad, Él siempre ha sido fiel a su promesa, porque yo soy tu marido, tu hacedor. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Yo soy Jehová Jireh, tu bandera, tu proveedor. Yo soy Jehová Nisi. Yo soy el yo soy, el yo soy. Hermano querido, no te agobies. No permitas que te estreses por la situación financiera de tu casa, de tus hijos, del colegio, del hogar. Deja que Dios sea Dios y vas a ver muchas bendiciones y mucho descanso. Por eso termino diciendo lo que dijo Jesús. Echa sobre mí tus cargas y yo te daré descanso para tu alma. Que el Señor les bendiga nuevamente. Hasta luego.